Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Jornada laboral empieza a bajar. La próxima semana comienza a regir una ley que ordena ir reduciendo gradualmente la jornada semanal en todas las empresas. ¿Cómo quedará y cuáles son sus beneficios? Analizaremos el tema con Andrés García Suaza, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Bajan las expectativas en el mercado de los vehículos. Una encuesta de la Asociación de Movilidad Sostenible muestra las preocupaciones que tienen los vendedores de carros y de motos. El panorama no pinta favorable para los próximos meses. Nos acompaña su vocero, Oliverio García, para ver las cifras. Impacto al bolsillo de los usuarios. Todavía no se conoce cuánto podrían subir las tarifas de las aplicaciones de música y de video por los impuestos que deberán pagar ahora en Colombia. Sin embargo, los usuarios ya están haciendo cuentas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema clave para los trabajadores y para las empresas. Se trata de la Ley 2101 del año 2021 que, recuerden ustedes, ordenó una reducción gradual de la jornada laboral en nuestro país y que justamente esa ley empieza a aplicarse a partir de la próxima semana. Para explicar el tema, quiero saludar al doctor Andrés García Suaza. Él es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor García, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos en Colombia una semana laboral de 48 horas. ¿Cómo nos ubicamos respecto al mundo? Nuestra jornada laboral, nuestra semana laboral, como lo vemos aquí en nuestra gráfica, ¿es más alta o más bajita que otros países? En la comparación internacional, los estudios muestran que Colombia, de hecho, es el país que quizás tiene la jornada laboral mucho más alta, junto con otros países como Turquía y México, y comparado pues con países como Holanda, donde la jornada laboral es de 30 horas o incluso un poco superior, pues la brecha es muy importante, la diferencia es muy importante. ¿Y qué consecuencias o beneficios, no sé, tiene esto? ¿De pronto somos más productivos por trabajar más tiempo? No, de hecho, también las estadísticas han mostrado que Colombia es un país en el que la productividad es relativamente baja y también crece de manera, digamos, mucho menos pronunciada que en otros países. Entonces, esta doble evidencia de los bajos niveles de productividad y tener una de las jornadas laborales más altas del mundo muestra que no hay una relación directa entre trabajar más y ser más productivo. Entonces sí tiene sentido bajar la jornada laboral en Colombia, si no tiene, digamos, un gran impacto negativo eventualmente sobre la productividad. Sí, claramente, digamos, estamos rezagados en ese ajuste de las jornadas laborales. Entonces, en suma, la noticia es positiva. Además, pilotos que se han realizado incluso aquí en Colombia desde que en el 2021 se promulgó esta ley, han mostrado que empresas que han implementado jornadas laborales mucho más cortas han sido mucho más productivas, han aumentado su productividad y al mismo tiempo han tenido impactos en otras variables importantes como, por ejemplo, el bienestar de los trabajadores. Yo aquí intentaré resumir, igual si cometo algún error, usted me ayuda a corregirlo, intentaré resumir la entrada en vigencia de esta ley a partir de la próxima semana. Para este 2023, es decir, desde la otra semana, cae la semana laboral de 48 a 47 horas. En el año 2024, esto va a ocurrir todos los meses de julio. En 2024 será de 46 horas a la semana, en el año 2025 44 horas y en el 2026 estaríamos trabajando 42 horas a la semana. Esta cifra de 42 y esta gradualidad, ¿cómo la ve usted? Pues creo que es sensata en el sentido que la reducción en el número de horas genera preocupación en las empresas, en cómo esto puede afectar los costos y el hecho de que los trabajadores tengan menos horas de trabajo va a implicar suplir estas horas de trabajo, pero entonces con los efectos que ya se han mostrado que hay en términos de aumento de la productividad, pues claramente esto no va a generar los costos y la gradualidad permite que haya una adaptación, digamos, un poco más paulatina a esa nueva dinámica que en el 2026 nos deje con 42 horas de jornada laboral que se ajuste un poco más a estándares internacionales. En la práctica se están reduciendo 6 horas, ¿no? Estamos pasando de 48 a 42 por allá en el año 2026. Pero esto para las empresas
va a generar la necesidad de que contraten otra persona para que me ayuden a mí a hacer las cosas que antes hacía con 6 horas más? ¿O de pronto me va a tocar a mí hacer las mismas cosas pero en menos tiempo? Justamente lo que han mostrado no solo los pilotos que mencionaba que se realizaron en Colombia, sino la evidencia que hay para otros países donde han implementado estas mismas políticas de reducción de las jornadas de trabajo, muestran que hay un aumento de la productividad que va relacionado también con bienestar de los trabajadores. Para decirlo de manera un poco coloquial, trabajadores más felices son más productivos, entonces menos horas de trabajo está compensado por trabajadores con mayor productividad, y además se han mostrado impactos también, por ejemplo, en las tasas de rotación, que también genera costos muy importantes en las empresas. Entonces, en la medida que haya menos rotación y trabajadores más productivos, esa reducción en las horas de trabajo en el neto, lo que se ha mostrado es que genera incluso que las empresas aumenten sus niveles de productividad, que las empresas tengan mayores ventas, tengan mayores niveles de producción. ¿Cómo se va a aplicar esto en la práctica en las empresas? Digamos, en el año 2026, ¿voy a dejar de trabajar, digámoslo, 1 hora diaria frente a lo que trabajo hoy? O no sé, ¿puedo trabajar estas 42 horas de lunes a jueves y descansar el viernes? ¿Cómo se aplicaría esto? Parte de los pilotos que se han hecho en Colombia es, por ejemplo, la reducción en términos de días, pasar a semanas de 4 días. La legislación colombiana también tiene unos máximos, digamos, no solamente del número de horas a la semana, sino también del número de horas al día. Entonces ahí las empresas van a tener un margen para ajustar de qué manera se puede hacer. Teniendo en cuenta que en Colombia hay también unos altos costos de movilidad, principalmente en las grandes ciudades, pues pensar en que esto se adapte a semanas de 4 horas quizás puede generar desde el punto de vista logístico mayores ganancias tanto para las empresas como para los trabajadores. No, pues me parecería muy chévere, imagínese, trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado, domingo, y si empata por ahí con un puente, tocaría mirar esto cómo impacta, ¿no?, los niveles de productividad en el país. Muchas personas se preguntan, si voy a trabajar menos horas, ¿será que me van a pagar menos también? Este es un aspecto bien importante. De hecho, estudios en los que también se evalúan los efectos de estas políticas en contextos en los cuales ha habido reducciones salariales. Todos estos efectos que te comentaba hace un momento digamos que no son tan certeros. Es decir, si la reducción en la jornada de trabajo se acompaña de una reducción en el salario, esos impactos sobre productividad o los impactos sobre las tasas de retención que tienen las empresas no son tan claros. Entonces, en este caso, se ha planteado una reducción de la jornada sin reducciones en los salarios, y todos esos impactos positivos, digamos, se han visto en ese contexto. Entonces, en la medida en que digamos, se replique un poco la política en esta misma medida, es decir, sin una reducción en los salarios, pues esperaríamos, ojalá, esos aumentos en los niveles de productividad de nuestra economía. ¿Y habrá algún tipo de reducción o impacto adverso para el trabajador pensando en cesantías, en la prima de mitad de año, en la prima de diciembre, inclusive en las semanas cotizadas para pensión? En la medida en que no se reduzcan los salarios, dado que todas estos ítems que acabas de mencionar están directamente asociados a los salarios, no habría efectos. Y ya lo que tiene que ver con semanas de pensión, digamos que sería parte también de lo que se está discutiendo en el marco de la reforma pensional. Pero en principio, esa reducción en la jornada no debería afectar los ingresos bases de cotización, que son los que directamente afectan esos ítems como vacaciones y pensiones. Pues, doctor García, bueno, las vacaciones, no sé si las vayan a recortar también. No creo, ¿verdad? Eso no está planteado. En principio no, en principio la ley está orientada a la reducción de la jornada. Y todas las empresas se tienen que acoger a esto, ¿verdad? Claro que sí. Muy, muy importante. Pues, doctor García, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. A ustedes, muchísimas gracias. A partir de la próxima semana, quienes tienen un trabajo formal van a trabajar 1 hora menos por el mismo salario. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere datos sobre el comportamiento de los mercados. Ya. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Un sector que está sintiendo con fuerza la desaceleración de la economía es el automotor. Las ventas este año han venido cayendo, pero no solo eso, prácticamente se están desplomando. Doctor Oliverio García, presidente de la Asociación de Movilidad Sostenible Andemos, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Acabamos de terminar el primer semestre de este año. Finalmente, ¿cuánto se desplomaron las ventas de carros nuevos en Colombia?
33.000 unidades frente al primer semestre del año pasado. Este año sumamos 90.000 unidades matriculadas. El año pasado fueron un poco más de 123.000. De manera que, bueno, esos son los resultados, una caída del 27%. Junio no fue un buen mes. Junio registra la variación negativa más alta en lo que va corrido del año. Eso quiere decir de que hasta ahora las cosas no han mejorado. Entiendo. Y bueno, por lo que ya hemos explicado aquí en varias oportunidades, inflación, desaceleración de la economía, tasas de interés también, créditos bastante caros. Pero ustedes, a propósito del tema, hicieron como una especie de encuesta de percepción con los empresarios del sector, y aquí están parte de los resultados. Esta gráfica, ¿qué quiere decir? Dice, considera que hoy la situación económica de la empresa es. ¿Qué encontró usted aquí en esta gráfica, doctor García? Bueno, básicamente que la situación se está deteriorando. Nosotros en esa encuesta lo que tratamos de identificar son indicadores de confianza, cómo va la cosa. Entonces, lo que está en las barras, ¿no? Verde, gris y rojo o beige, son los resultados, y lo que está en la línea es básicamente el indicador. ¿Cómo se mide el indicador? Sustrayendo lo malo de lo bueno, es decir, restando las respuestas malas de las buenas, y te da el indicador. ¿Eso qué quiere decir? De que esa brecha entre lo positivo y lo negativo se ha venido deteriorando. Y eso lo que nos muestra en los diferentes gráficos es un patrón muy similar. Es decir, que los indicadores de desempeño del sector se han venido deteriorando a lo largo del año, y si vemos la gráfica coincide, digamos, con la caída del mercado a partir de agosto del año pasado. Claro, entonces es que, ya, sí, la encuesta de septiembre, pues, claro. a partir desde ese mes es que están cayendo las ventas de vehículos, si mal no recuerdo. Ahora miremos esta siguiente gráfica, porque ustedes preguntan sobre la percepción un poquitico hacia adelante, lo que piensan que los empresarios que va a ocurrir en el mercado automotor, mientras la producción me cambia. Aquí la tengo. Veo ya como que un cambio de tendencia, una gráfica un poquitico empinándose hacia arriba para los meses que vienen. Comparado con hoy, ¿piensa usted que dentro de un año a su negocio le estará yendo económicamente? Esa es como la pregunta. Correcto, efectivamente. Entonces, digamos que si bien es cierto, la encuesta lo que arroja es que hasta ahora la situación, digamos, se ha venido deteriorando. Las perspectivas que hay en los próximos 3 meses y en el próximo año tienden a mejorar. Esto puede obedecer a varias cosas. Uno, puede ser un tema de percepción y pensando con el deseo de que ojalá las cosas mejoren, pero digamos que hay unos elementos que también aparecen en la encuesta que dicen de que ya hay cosas que son determinantes en el desempeño del sector que ya comienzan a mostrar signos positivos. Por ejemplo, la tasa de cambio es una de esas variables que los empresarios dicen, esto es una variable importante para determinar el desempeño del sector. Y lo que hemos visto con la tasa de cambio, excepto hoy que tuvo un pequeño reverso, pues ha bajado de 5.000 a 4.200 pesos. Eso no es que se vea reflejado de manera inmediata en los precios, pues porque todos los inventarios que tenemos hoy en día seguramente fueron tasados a una tasa más alta. Por el otro lado, el tema inflacionario, pues el hecho de que la inflación haya cedido un poco, el hecho de que la banca central no haya incrementado la tasa interbancaria en la última reunión, también, digamos, es una señal muy importante, porque esa es una de las variables que los entrevistados identifican que es importante. Hay otra variable, digamos, que también sale reflejada en la encuesta, y es que hasta el año pasado o hasta, digamos, comienzos de este año,
tuvimos un mercado donde la demanda excedía la oferta y no teníamos inventarios. Ya los canales de comercialización, como lo demuestra la encuesta, tanto a nivel de concesionarios como a nivel de marca, pues ya comienzan, digamos, a llenarse. ¿Eso qué quiere decir? De que hay una mayor oferta y una mayor disponibilidad de producto que antes no la teníamos. Y eso puede venir acompañado con otra información que arroja la encuesta, y es que hasta la encuesta anterior, las expectativas de precios que teníamos en el mercado habían sido al alza. Ya en esta encuesta comienza a mostrar una estabilidad en las expectativas de precios, es decir, que ya esperamos de que los precios no sigan subiendo y creemos de que de pronto van a tener un comportamiento diferente y van a romper la tendencia y seguramente van a comenzar a disminuir reflejo de todo esto. Ustedes también preguntaron, y aquí proyecto rápidamente solo para mencionarlo, las 5 variables que consideran los empresarios más están afectando negativamente su negocio: tasas de interés, la desaceleración económica, la tasa de cambio que usted acaba de explicar, la inflación que sigue alta pero pues empieza a moderarse, inclusive la llegada del nuevo gobierno. Pero yo sí quisiera hacer esta última pregunta, doctor García, porque esto sí nos interesa a todos. ¿Van a caer los precios de los carros nuevos pero también los de los usados? Vienen de la mano. De hecho, el comportamiento que vimos los últimos 2 años es que en la medida que venían incrementando los precios de los nuevos, suben los precios de los usados. Entonces, esto es básicamente un equilibrio de oferta y demanda. Y lo que estamos viendo, a diferencia de los últimos 2 años, es que ya esto va a ser más un mercado de oferta que de demanda, y seguramente vamos a ver un impacto en los precios. Claro, porque después de la pandemia ocurrió algo rarísimo que yo no sé si había ocurrido antes, y es que se subieron de precio inclusive los carros de segunda en Colombia. Pues doctor García, seguiremos muy pendientes de ese sector, sin duda uno de los más afectados, más damnificados por la desaceleración de la economía. Una feliz noche, gracias. Muchas gracias, una feliz noche a ustedes también. Desde el gremio Andemos. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos en cuánto cerró finalmente el dólar en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 956.000, y corresponde al número de sacos de café producidos en junio de este año aquí en el país. Eso representa un crecimiento de apenas el 1% frente a junio de 2022. Al revisar la producción de los últimos 12 meses, hay una caída muy importante del 13%, justificada principalmente por factores climáticos. Y las plataformas digitales de música, video y otras podrían subir de precio. Un decreto que planea expedir el Ministerio de Hacienda en Colombia indica que, por ejemplo, Netflix, Spotify, HBO, Amazon Prime, entre otras, tendrían que pagar más impuestos, lo que podría trasladarse finalmente al costo que pagan ustedes los usuarios. Pero, ¿y cuánto destinan en promedio los hogares en estas plataformas? Aquí les contamos. Es casi un hecho que al pagar más impuestos, las plataformas digitales afectadas que ofrecen contenidos como música, series, documentales, películas o datos, tendrían que cobrar más caro el servicio. Por eso le preguntamos a algunos habitantes de la capital si estarían de acuerdo con pagar más por esas plataformas. Aseguran que su decisión de compra se basa en el contenido más que en el precio. Depende, por ejemplo Spotify es muy buena y vale el precio, ¿sí? Pero por ejemplo hay plataformas que, por ejemplo, ves que no es necesario pagarlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ya ESPN cobra más, lo de Star Plus, no vale la pena, porque pues ahorita hay mejores opciones. Yo creo que lo seguiría viendo. Pues porque tengo series que me gustan, por ejemplo, entonces como que valdría la pena. Pues habría que ver, porque digamos que hay unas plataformas que pues el contenido es limitado, entonces por ese lado de pronto pensaría en pagar algunas y otras no. ¿Eso le pesa en su canasta familiar? Pues a mí personalmente no sé los demás. Este aumento de precios se daría porque estas plataformas tendrían que empezar a pagar a la DIAN ya sea el 3% de todos los ingresos que reciben en el año o el 10% de lo que cobren al usuario por el servicio vía retención en la fuente. La plataforma va a tener que decidir si castiga ese 3% en sus utilidades o le traslada vía precio al usuario ese mayor valor, ese mayor costo que tiene vía impuestos.
Recordemos que hace algunos años, cuando se reglamentó el IVA sobre plataformas tecnológicas, ciertas plataformas tecnológicas decidieron no asumir ese valor, sino que le trasladaron o aumentaron el valor del servicio. Los servicios de streaming pesan el 0,3% del gasto de los hogares colombianos. Eso es más o menos 341.000 millones de pesos generados el año pasado. Solo el 47% de los hogares tienen ese tipo de servicios, que para un hogar de 3 millones de ingresos mensuales le cuesta cerca de 21.000 pesos mensuales, es decir, el 0,6%. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.189 pesos con 96 centavos, cayó 5 pesos con 97 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo un incremento de 2,05%, se ubicó al cierre de esta semana un poquito por encima de los $78 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.365.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,62%, acción más valorizada, la de la propia Bolsa de Valores, con una ganancia de 7,71%. La acción que más cayó fue Canacol Energy, retroceso de 0,93%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hoy se celebra el Día Mundial del Cacao, un producto de alta demanda entre los consumidores, dado que no solamente es muy delicioso al paladar, sino que se le atribuyen numerosos beneficios para la salud. En Colombia, la producción de cacao es de unas 62.200 toneladas anuales. El año pasado, esa cifra representó una caída del 10% frente a la producción del año 2021. Aunque Colombia no es de los más grandes productores mundiales de cacao, sí figura entre los que ofrecen una mayor calidad de este producto. Así que felicitaciones a las 60.000 familias cacaoteras que hay en nuestro país. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.